Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas a la Semana de la Formación Docente, una semana que figura en agenda hace un montón y que tiene una larga tradición en la formación docente de la provincia y que quisimos hacer este año con una modalidad que integra de distintas maneras lo que hacemos las y los profesores, las y los estudiantes, los distintos colegas que trabajan en los CIES, en los institutos, en las universidades, proponiendo algunas actividades centrales comunes que compartiremos todos y todas, y una serie de actividades, por otro lado, que propone, organizan, imaginan, llevan a cabo nuestras instituciones en las regiones, en los distritos o entre varias. Hay también en la propuesta de la semana unos talleres para estudiantes, empezó esta mañana el primero, así que bueno, es una semana de mucho movimiento en el conjunto de las instituciones que nos ocupamos de la formación docente, inicial y permanente, y es un momento de mucho movimiento también, no solo por el contexto y todo eso que ya hemos hablado tantas veces, para el conjunto de las y los docentes que están invitados a participar de este espacio. La semana, entonces, como les decía, tiene unas actividades centrales y otra serie de actividades más locales y específicas. Las actividades centrales serán siempre en este horario, de 6 a 7 y media de la tarde. Las y los invitamos a complementarlas con la multiplicidad de actividades que hay disponibles, de propuestas, de lugares donde incluirse, escuchar, hablar, mostrar lo que uno hace en colectivo o no. Las temáticas que vamos a abordar en la franja central tienen que ver con lo que ha ocupado nuestra agenda en este último tiempo, las experiencias y, y la imaginación pedagógica desplegada en la pandemia y más allá. Y también vamos a hablar de un 50 aniversario muy particular de la formación docente, que son los 50 años del pasaje del magisterio al nivel terciario, ¿no? El dejar la escuela normal secundaria como formadora del magisterio y pasar al terciario, que hoy es el nivel superior, es sin duda una de las grandes transformaciones de la institucionalidad de la formación docente, en el sentido de integrar en una tarea que todavía resulta trabajosa, costosa, que merece mucho debate y muchas acciones y convicciones de nuestra parte, que es integrarnos al nivel superior, como lo dice la Ley de Educación Nacional de la Argentina, ¿no? Junto a las universidades, nuestros institutos son parte de ese nivel. Así que ahí va a haber una mesa con directores de instituto, con investigadores, para recordar y pensar este pasaje. En fin, pero queremos empezar con esta mesa, con esta conversación, diría, entre colegas, amigos, con los cuales muchos y muchas de nosotros conversamos. Conversamos porque los leemos, conversamos porque los vemos en alguna actividad, conversamos porque hemos trabajado, porque algunas de sus ideas nos resultan muy potentes para el trabajo. Yo me pongo en esa línea, son dos colegas con quienes hemos conversado ya hace mucho tiempo, seguimos sosteniendo una conversación que es muy nutricia para los trabajos que llevamos adelante. La conversación de hoy lleva un título que Jorge le va a contar la historia porque la nombramos así. Yo quisiera hacer una muy pequeña presentación de ambos.
Nos acompaña Jorge La Rosa y nos acompaña Inés Dussel. Jorge es profesor de Filosofía de la Educación, trabajó básicamente en la Universidad de Barcelona, que hoy ha terminado de despedir. Últimamente se dedica a trabajar sobre la forma de la escuela y la materialidad del oficio docente. Y en los últimos años en Argentina lo conocemos mucho por dos series de publicaciones. Una que se dio en llamar la trilogía del oficio, que empieza con la P de profesor, después Esperando no se sabe qué, y El profesor artesano, que es una serie muy leída entre quienes formamos docentes. Y la otra serie es la serie de los elogios. Empieza nada más y nada menos por el elogio de la escuela, sigue por el elogio del profesor y termina con el elogio del estudio. Nos contará Jorge si hay algún otro elogio en camino. Bueno, y por otra parte está Inés Dussel. Inés es una colega argentina que vive en México, donde trabaja en el DIES Indestat. En el 18 recibió en Alemania el premio Humboldt en reconocimiento a su trayectoria académica, y sus temas de investigación actual se vinculan con la cultura visual y digital en perspectiva histórica y pedagógica. De hecho, Inés hizo un aporte más que interesante en el apunte 7 que todos ustedes tienen a disposición, donde trabajamos alrededor de ese tema. Así que bueno, los dejo en esa conversación. Insisto en que es una alegría inmensa bueno, que estén ambos conversando con nosotros, que seamos testigos, partícipes de nada más y nada menos que esto de no olvidar el mundo en común. Bueno, pues empiezo yo, me parece. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Desde luego es un placer estar con vosotras y más inaugurando la Semana Pedagógica y con ese aniversario que has contado y tal. Y eso, pues por la invitación y por la generosa presentación, ¿no? Entonces, una de las últimas intervenciones públicas que yo hice hace relativamente poco en el campo pedagógico, que además fue a propuesta de Inés, es un texto que se tituló Una vez más la igualdad, o No olvidar la igualdad, que tenía que ver en la proliferación de discursos sobre la escuela que tuvieron lugar durante la pandemia y luego con la vuelta a las clases, en la pospandemia, digamos, volver a poner sobre la mesa o reiterar uno de los principios fundamentales para muchos de nosotros de la escuela y de la escuela pública, que es una institución, digamos, isofílica, tiene una cierta disposición igualitaria, ¿no? Y entonces titulamos eso de No olvidar la igualdad, ¿no? Mantengamos siempre presente detrás de la oreja un murmullito que diga no se olviden ustedes de la igualdad, continúen pensando la igualdad, ¿qué pasa con la igualdad, ¿no? Entonces, cuando Alejandro nos invitó a esta conversación, yo propuse como tema una vez más el mundo, o no nos olvidemos del mundo, con esa idea también de reiterar, de volver a poner sobre la mesa un principio fundamental de la escuela, que es su relación con el mundo, ¿no? La escuela tiene que ver con la vida, pues claro, tiene que ver con la sociedad, pues claro, pero tiene que ver también con el mundo. Yo tengo la sensación que el asunto de la igualdad entró en la conversación, más o menos, pero entró claramente en la conversación durante la pandemia, donde las desigualdades, digamos, ¿no? Se hicieron como más marcantes, como más evidentes, se pusieron más a la vista de todo el mundo, ¿no? Tengo la impresión de que la cuestión de la relación de la escuela con la vida es relativamente inteligible en esta época, ¿no? Que sé yo, citaré Las vidas desperdiciadas de Bauman, Las vidas que importan de Judith Butler, todo ese tema de las biopolíticas y las necropolíticas, digamos, la dignidad de la vida, el valor de la vida, etcétera, etcétera. Me da la impresión que el asunto de la sociedad, de escuela y sociedad, también es relativamente inteligible. Tenemos todas esas retóricas de la inclusión de la escuela como una institución social que al mismo tiempo tiene efectos sociales y transforma la sociedad, digamos, es relativamente inteligible.
pero me parece que el asunto del mundo es como más extraño, ¿no? Es decir, que tengo la sensación cada vez más de que no es fácil entender del todo algunos enunciados, ¿no? Más allá de qué lindo y qué bonito, ¿no? O sea, el último párrafo famoso del texto sobre educación de Hannah Arendt, ¿no? Aquel que empieza diciendo la escuela es el punto donde decidimos si amamos el mundo lo bastante para tomar una responsabilidad por él, o la célebre sentencia de Paulo Freire, mil veces citada, de nadie se educa a sí mismo, nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí por la mediación del mundo, ¿no? Por tanto, mi propuesta no, en este caso no era solo no nos olvidemos del mundo, o sea, el mundo una vez más, sino también era un poco qué demonios es eso del mundo. Es decir, si aún somos capaces de darle una cierta sonoridad a una palabra tan rara, ¿no? Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es leer y hacer un pequeño comentario de nada, de página y media, de un texto de finales del 19 de José Martí, uno de los ideólogos y los líderes de la independencia cubana, en fin, el poeta, vamos, José Martí, ¿no? Para hacer alguna operación con ese texto. Pero quisiera decir algo sobre cómo llegó a mis manos, porque me parece que dice algo también del mundo, ¿no? Una colega mía de aquí de Barcelona, Marta Venceslao, Luciana Chait, que es una estudiante a la que yo le dirijo la tesis, y yo mismo teníamos que hacer un curso en una maestría sobre inclusión social, se titulaba Estudios Avanzados sobre Inclusión Social, un curso que tenía que ver con el arte y la cultura como herramientas de inclusión social, qué sé yo, ese era el título genérico. Y nosotros decidimos a ver si éramos capaces de colocar el arte y la cultura no tanto en la inclusión social, sino en el compartir el mundo, digamos, ¿no? En el compartir el mundo. Y entonces utilizamos como pretexto para articular el curso, como pretexto, no porque nos guste especialmente, sino como pretexto, el lema de las Juventudes Comunistas Cubanas, que es estudio, trabajo y fusil. Sería estudio, trabajo y militancia, digamos, y activismo, ¿no? Estudio, trabajo y fusil. Para ver si podíamos pensar esas tres actividades, el estudio, el trabajo y el activismo, digamos, el activismo político, como maneras de crear mundos, abrir mundos, compartir mundos, etc. Y empezamos el curso con una anécdota, que es un texto de Santiago Albarrico muy cortito, muy sencillo, que se llama La conversación de la mesa de al lado, donde el tipo está en un restaurante de Barcelona, oye una conversación de unos chicos de 30 a 40 años, profesionales, cultos, qué sé yo, que están hablando en la mesa de al lado. Y entonces le llama la atención, literalmente la frase es la pequeñez casi solipsista del mundo en el que se movían sus vidas y sus conversaciones. Nosotros a partir de ahí pensamos un poco qué sería eso de pensar el arte y la cultura como algo que amplía el mundo, ¿no? Hay mundos pequeños y mundos más amplios. Incluso si podríamos pensar algo así como una pobreza de mundo, ¿no? No solamente una pobreza de cosas, digamos, ¿no? Sino una pobreza de mundo. Y empezar por ahí, ¿no? Un poco empezar por ahí, que también lo tomamos como un ejercicio de pensamiento para nosotros. Y entonces en un momento del curso, con ciertas dificultades, ya digo, para intentar separar eso del mundo, de lo social y tal, para intentar separar eso del mundo, Luciana leyó un día ese texto que yo les voy a comentar para nuestro asombro y es el que yo voy a usar ahora. Entonces, bueno, Luciana Chait es una estudiante mía, vamos, yo le dijo la tesis argentina, que tiene un proyecto en la Villa 31 que se llama Aula Veredas, que Inés conoce. Inés conversó una vez con ellos, ¿no? Y entonces, como Luciana tuvo antes de ayer a su primer hijo, que se llama Manuel, pues voy a dedicarle a Manuel, al primer hijo de Luciana, la lectura del texto de José Martí, que dice lo siguiente, ¿no? Leo el texto y luego hago una exégesis. Es muy cortito, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Y luego hago una exégesis, ¿no? Es un texto que escribió José Martí en 1889 en Nueva York, en el exilio, intentando pensar lo que sería la nueva escuela cubana, de la Cuba independiente, ¿no? Hizo una revista muy conocida, algunos de ustedes la deben conocer, se llamaba La Edad de Oro, que se publicó en 1905, algunos años después de la muerte de José Martí, luchando, ¿verdad?, por la independencia de Cuba, ¿no? Entonces lo que les voy a leer es una especie de párrafo programático al principio de La Edad de Oro, de eso, en 1889, publicado en 1905, por ahí,
que dice lo siguiente, ¿no? Dice, les vamos a decir cómo está hecho el mundo. Les vamos a contar todo lo que han hecho los hombres hasta ahora. Para eso se publica La Edad de Oro, para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y se vive hoy en América y en las demás tierras, y cómo se hacen tantas cosas de cristal y de hierro, y las máquinas de vapor, y los puentes colgantes, y la luz eléctrica, para que cuando el niño vea una piedra de color sepa por qué tiene colores la piedra y qué quiere decir cada color, para que el niño conozca los libros famosos donde se cuentan las batallas y las religiones de los pueblos antiguos. Les hablaremos de todo lo que se hace en los talleres, donde suceden cosas más raras e interesantes que en los cuentos de magia, y son magia de verdad, más linda que la otra. Y les diremos lo que se sabe del cielo y de lo hondo del mar y de la tierra, y les contaremos cuentos de risas y novelas de niños, para cuando hayan estudiado mucho o jugado mucho y quieran descansar. Para los niños trabajamos, porque los niños saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Entonces quisiera comentar sobre todo la primera y la última frase, ¿no? La primera frase es, les vamos a decir cómo está hecho el mundo, ¿no? No dice les vamos a enseñar, podría decir les vamos a enseñar. Ahora diríamos van a aprender, porque ahora la retórica es del aprendizaje. Él dice les vamos a decir, ¿no? A mí eso me parece interesante, ¿no? Está claro que hay que hablar con los niños, claro, hay que escucharles, claro, pero también hay que decirles algo, ¿no? Los niños van a la escuela porque la escuela tiene algo que decirles. Y a mí me parece que, bueno, pues qué sé yo, por los vicios filosóficos, que yo me podría quedar 2 horas dándole vueltas a qué quiere decir decir, ¿no? Y cuáles son las modalidades escolares del decir, cómo son los decires escolares. ¿Qué quiere decir eso de en la escuela les vamos a decir a los niños algunas cosas, ¿no? Luego dice, no dice cómo es el mundo, ni cómo debería ser el mundo, sino cómo está hecho el mundo, ¿no? El mundo es un artificio, es algo que hacemos, no es algo que está, sino algo que hacemos, y algo además que en la escuela se hace diciéndolo y enseñándolo, mostrándolo, ¿verdad? Les vamos a enseñar, les vamos a decir cómo está hecho el mundo. No dice nuestro mundo, dice el mundo, ¿no? Alejandra le ha puesto nuestro mundo a esta cosa. Podríamos hablar luego del nuestro, ese extraño nuestro, ¿no? Él dice el mundo, ¿no? Y luego al final dice, porque los niños saben querer. Y esa es curiosa, ¿no? Los niños saben querer o hay que enseñarles a querer. Digamos, a querer también se aprende, ¿no? O a lo mejor sabían querer, pero hemos diseñado un montón de artilugios para que ya no sepan querer. En cualquier caso, saben querer qué, ¿no? ¿Qué es lo que saben querer los niños? ¿No? Él dice, porque los niños saben querer. Y termina diciendo, porque los niños son la esperanza del mundo, no la esperanza de la sociedad, no la esperanza de la patria, no la esperanza de la vida, no la esperanza de sus papás, sino la esperanza del mundo, ¿no? Es decir, en arentiano sería la esperanza de que el mundo siga siendo mundo, de que siga habiendo algo así como un mundo, de que el mundo no se deshaga. Y además los niños son la esperanza del mundo. Es decir, es el mundo el que espera algo de los niños, ¿no? Los niños son la esperanza del mundo. Y de nosotros que para los niños trabajamos. Entonces, si el mundo tiene alguna esperanza, ¿no? Sería esa la lógica, yo creo, si el mundo tiene alguna esperanza, esa esperanza son los niños, ¿no? Los niños son la esperanza del mundo. Y además dice, que a mí me parece muy bonito aquello también de, para los niños trabajamos, ¿no? Pero no por los niños mismos, sino porque ellos saben querer y porque son la esperanza del mundo. Y además no dice queremos a los niños, sino para los niños trabajamos porque ellos saben querer, ¿no? O sea, para que quieran más y quieran mejor, ¿no? Y por ahí va la cosa, ¿no?
Pero lo que yo quería someter a vuestra consideración, y poner encima de la mesa para la conversación es por qué este texto nos suena a la vez tan próximo y tan lejano. O sea, ¿por qué escuchas eso? Para que los niños sepan por qué las piedras tienen colores y qué quiere decir cada piedra, nos suena tan lindo, nos suena tan próximo y a la vez tan lejano. A mí me parece que si nos suena tan próximo y tan lejano, no es por lo que hay en medio de la primera y la última frase, que sería un poco lo más superficial. Él habla de los puentes colgantes, la electricidad y las máquinas de vapor. Es decir, a finales del siglo XIX, quienes hacían el mundo eran los ingenieros. Y además los que trabajaban en los talleres, ¿no? Es la época de la industria, ¿no? Por tanto, les vamos a enseñar lo que se hace en los talleres, que además es magia, ¿eh? Y es magia más linda que la magia de los cuentos, ¿no? Por tanto, el mundo estaba hecho, dice él, por cosas como los puentes colgantes, las máquinas de vapor, la electricidad. También, claro, por lo que hay en el fondo del mar y en el cielo y en la tierra, ¿eh? Pero en el sentido ese, ¿no? Y además los talleres, ¿no? Si ese texto hubiera sido escrito 100 años antes, seguramente no hubiera hablado de máquinas de vapor, hubiera hablado de otras cosas. Y si ese texto hubiera sido escrito ahora, seguramente nuestras formas de hacer mundo, las fundamentales, tampoco pasan por las máquinas de vapor ni por la electricidad. Por lo tanto, yo creo que un buen ejercicio escolar sería, para cualquiera de los que nos están oyendo, sería conservar la primera y la última frase del texto de José Martí y en medio cada uno que ponga lo que quiera. Les vamos a decir cómo está hecho el mundo y ahí uno se arranca y dice lo que le parece y que termine diciendo, porque los niños saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo, a ver cómo cuadra eso ahí en medio, ¿no? Pero yo creo que no ese es el asunto, ¿no? El que el texto sea lejano y próximo al mismo tiempo no es porque nosotros a lo mejor pondríamos otras cosas que las máquinas de vapor y los talleres, ¿no? No es tanto por eso, ¿no? Sino un poco por lo que no dice, ¿no? O sea, en ese texto, que es un texto, ya digo, programático, ¿no? Está pensando la escuela de la Cuba libre, ¿no? A lo que los niños cubanos tienen derecho a saber, digamos, ¿no? A que alguien les diga y les hable sobre el mar y la tierra y cómo vivía la gente antes y esas cosas. No hay psicología, no hay nada de psicología, no hay economía, o sea, no hay recursos, objetivos, resultados, competencias, no hay economía, no hay cosas. Y además me gusta a mí también eso de que hay cosas. O sea, quiero decir, el que piense, si alguien nos está oyendo, que entre la primera y la última frase lo que hay es una lista de contenidos, pues está como rebajando mucho lo que dice Martí. O sea, Martí no está estableciendo una lista de contenidos. Martí está diciendo lo que hay que decirles a los niños. Está estableciendo una lista de decires. Y el decir, eso nuestro amigo Maslin yo creo que lo ha pensado muy bien, el decir en la escuela, el decir, lo que quiere decir en la escuela, quiere decir, sobre todo, traer las cosas a la presencia, o sea, hacer algo presente. O sea, les vamos a decir a los niños de qué está hecho el mundo, quiere decir, vamos a hacer presente, ¿verdad? Poner sobre la mesa, como dice ella, las máquinas de vapor, la electricidad, los colores de las piedras, las formas de vida, etcétera, etcétera. Esta charla me está saliendo un poco filológica, que la vamos a hacer, pero hay una expresión muy bonita en castellano, pues yo creo que también en inglés y en francés, ¿no? Que es preguntarse cómo se llama esto, ¿no? ¿Cómo se llama? No qué nombre tiene, sino cómo se llama. Porque el nombre llama a la cosa. Es decir, ¿cómo se le llama a esto? Se le llama vaso. Y entonces cuando le llamas vaso, el vaso viene. Si le llamas con un nombre equivocado, el vaso no viene. Por eso es tan importante llamar a las cosas por su nombre. Y que las palabras no quieran decir cualquier cosa. Porque si las palabras quieren decir cualquier cosa, viene cualquier cosa. Yo creo que eso es muy griego, eso es el legein griego, ¿no? El logos griego tiene que ver con traer la cosa, ¿no? Y por lo tanto saber distinguirla, ¿no? Las palabras y la precisión en las palabras tiene que ver con eso, ¿no? Entonces eso, yo creo que José Martí no hace una lista de contenidos,
sino que hace una lista de las cosas que habría que decir, ¿no? Los decires escolares. Y esos decires tienen que ver, como dice la palabra decir, tiene que ver con llamar a las cosas, ¿no? O sea, con llamarlas a las cosas del mundo, ¿no? Y también me gustaría darle una sonoridad interesante, es que el otro día me equivoqué, ahora os cuento una cosa para reírnos un poco, una sonoridad interesante a la palabra cosa. El otro día cometí, bueno, el error, sí, de hacer una charla para un museo y volver a plantear la vieja palabra belleza, de la época de las bellas artes. Ya veis, como si ahora les dices a los artistas que lo que hacen son cosas bellas y te dicen que tú qué te has creído, pero intenté recuperar la palabra belleza. Y para eso utilicé un par de músicas brasileras donde siempre se habla de coisa linda, ¿no? O ya qué coisa más linda, ¿no? El avento da de branco, toda, qué maravilla, qué coisa linda que o meu amor, ¿no? Qué coisa linda. Entonces, claro, enseguida salió alguien, levantó la mano, no solamente era heteronormativa y masculina, mi exposición sobre la belleza y tenía que ver con la mirada masculina y tal, oculocentrista, desde luego, ¿verdad? Y todas esas cosas, sino también lo de la cosificación. Y yo pensé que era un poco injusto. La palabra cosa es muy interesante. Y yo sí que estoy convencido de que la belleza es una cualidad de las cosas, en el sentido fuerte de las cosas. Tiene que ver con una cierta materialidad. O sea, la belleza es una cualidad de las cosas. Entonces no está mal decir algo así como de qué cosa más linda, ¿no? Qué cosa más linda, ¿no? Pero, en fin, eso decía, lo que yo quería decir es que el decir escolar tiene que ver con traer a la presencia las cosas, ¿no? Y yo creo que si somos capaces de quitarle a la palabra cosas esa connotación de cosificación, objetivación, que no deja de ser positivista, no deja de ser moderna, digamos, puede aparecer una cosa interesante ahí, ¿no? Entonces, bueno, mi conclusión sería esa, ¿eh? El título de esta conversación es La escuela y nuestro mundo común. Entonces, primera frase, les vamos a decir de qué está hecho el mundo. Última frase, porque los niños saben querer, porque ellos son la esperanza del mundo. Y voy a dejar solamente para terminar una pregunta en el alero. ¿Este texto de José Martí a ustedes les suena a igualdad o a desigualdad? A mí me suena a igualdad, porque tiene que ver con un cierto comunismo de las cosas que vale la pena aprender. O sea, el comunismo tiene que ver con comunizar el pan, claro, ¿verdad? Con que haya pan encima de todas las mesas, claro, con comunizar, qué sé yo, los bienes de consumo. Tiene que ver con comunizar los bienes de producción, claro, ¿verdad? O sea, que haya en todas las casas, haya la manera de ganarse la vida sin tener que venderte al que tiene los medios de producción. La escuela, yo creo, nuestro amigo Marshall lo dice, ¿no? Una institución comunista, porque comuniza las cosas, las pone en común, ¿verdad? Pero yo creo que hay un comunismo también, no solo de los saberes, sino de las cosas, de las maravillas, digamos, ¿no? De poner al alcance de todos los colores de las piedras, la magia de los talleres, lo que hay en el cielo y la tierra, ¿no? Yo creo, a mí me parece que en este texto es un texto claramente isofílico, o sea, tiene que ver claramente con una toma de posición igualitaria, ¿verdad? Y además me parece, no sé, eso ya estoy un poco delirando, pero me da la impresión de que si suena tanto a igualdad es justamente porque no aparece ni una sola palabra que tenga que ver con la psicología, ni una, ni con la identidad, ni con nada, y ni una sola palabra que tenga que ver con la economía, sino que tiene que ver con les vamos a decir a los niños de qué está hecho el mundo. Y a mí eso me parece que sí que es un gesto claramente comunista, en tanto que comuniza algo así como el mundo, ¿no? Y bueno, era eso, ¿eh? O sea, la idea era intentar que la palabra mundo tenga una cierta sonoridad, ¿no? O sea, podamos hacerla sonar de una forma escolar, digamos, ¿no? De una forma escolar. Así que nada, hasta aquí. Era un comentario para Manuel del texto de José Martín. Bueno, sigo yo. Y en primer lugar también quiero sumarme a las gracias a Alejandra, a todo el equipo de la Dirección Provincial de Educación Superior, a quienes estén ahí prestando su atención, su tiempo para pensar estas cosas juntas. Y también con la alegría de, bueno, empieza una semana de formación y qué bueno eso. Sumo la dedicatoria a Manuel, que no lo conozco, pero qué alegría. Lo sumo a Otto también, que nació hace casi 2 meses. Y bueno, que tengan una buena vida, que este mundo que hoy pinta bastante difícil
les dé una vida linda, bella, como dice Jorge. Yo me fui por otro lado y bueno, y preparé un escrito con unas imágenes. Quizás conviene, Jorge, que apagues, me parece que está haciendo el micro, sí. El micro, ¿no? Sí. Ahí va. Creo que ahí está mejor, ¿no? ¿Ahí escuchan? Sí. Y a ver, Mariela, diría que empecemos a poner la presentación y escribí algo porque el tema de no olvidar el mundo tocó un punto que venía todo este tiempo de la pandemia pensando y bueno, quiero compartirlo. Y bueno, ahí va. Entonces, con esta idea, ¿no? No olvidar el mundo, aunque el mundo parece olvidarse o parece olvidarse de sí mismo, parecemos olvidarnos del mundo, es esta invitación que nos hizo Jorge y que a partir de esa idea me puse a pensar en esta época de burbujas, de confinamiento, para explorar qué significa eso del mundo en la escuela y el mundo en común. Quiero dar una vuelta por algunas imágenes del mundo para después centrarme en el problema del mundo en común en la escuela, de cómo hacer mundo en la escuela. También no me enganché con lo de nuestro mundo, más bien con esta idea de hacer mundo. Parto de la primera imagen, Mariela, que es la del globo terráqueo como fue fotografiado por primera vez desde el espacio. Esta es la primera fotografía que, bueno, en realidad hay alguna otra, creo, pero la que más circuló. Que se hizo en la exploración del Apolo 8 en 1968. El título con el que esta foto circuló fue la de Earthrise, ¿no? Como el sunrise en inglés, como el amanece la Tierra sale, así como antes salía el sol, salía la luna. Dicen que el astronauta Frank Borman, que estaba en la tripulación, dijo, miren esa imagen, incluso dijo en inglés, look at that picture, o sea, miren esta foto. En inglés, picture no es imagen, picture es una imagen artificial, una pintura, una foto. Miren esa pintura, miren esa foto ahí afuera. En una especie, y aquí hay algo interesante, Martin Heidegger, muchos años antes, había dicho que esta es la época de las imágenes del mundo, de experimentar el mundo a través de o como una imagen. Bueno, Borman comprueba esto. Miren, cuando ve la Tierra, dice, miren esta foto, ¿no? Mira el mundo como una foto. Alertado por Borman del espectáculo, uno de sus compañeros, William Anders, pidió que le pasen una cámara con rollo de color, era la época de los rollos de fotos, y además el rollo de color como algo especial, para dejar constancia de esa vista fabulosa que estaban mirando. Esta imagen de la Tierra desde la Luna tuvo efectos distintos. Por un lado, permitió darse cuenta de la pequeñez de la Tierra, como una bolita azul perdida en el espacio, de su carácter singular, abriendo paso o sumándose a una reflexión ecológica sobre el planeta dentro de un universo más grande, de un cosmos, podemos decir. Pero también de ahí surgió una visión más arrogante de los humanos que pueden salirse del marco terrenal, despegarse del mundo, humanos que la ven desde arriba y desde afuera, omnipotentes, venciendo las limitaciones de sus cuerpos e imponiéndose sobre el cosmos. Para bien o para mal, nuestra era es la era de esta imagen del mundo, de esta fotografía, que puede generar tanto humildad como arrogancia, que instala la posibilidad real y concreta de un punto de vista exterior a la Tierra. La siguiente, por favor. Si la imagen del Atlas, estas son imágenes del Renacimiento y de la Edad Moderna, podemos decir, como ese hombre masculino que tenía el globo terráqueo en sus manos inspiró a generaciones de exploradores y conquistadores que configuraron ese mundo moderno, la imagen de la Tierra desde el espacio, ¿qué mundo inspira? ¿A qué nos invita? Para responder a esta pregunta me voy a apoyar en algunos textos que me parece que ayudan a pensar el mundo, y el primero, la siguiente por favor, es Arendt, también como Jorge, hay esas lecturas compartidas. En el prólogo, ella lo escribe en 1958, un año después del lanzamiento del Sputnik. Arendt dijo que, más allá de que el Sputnik se había lanzado en el contexto de la Guerra Fría, de la competencia entre soviéticos y norteamericanos en la carrera espacial, mucha gente recibió al Sputnik como una liberación de las ataduras respecto a la Tierra, como el primer paso de la victoria sobre la prisión terrenal. Estoy citando entre comillas, ¿no? La cita textual. Arendt se preguntaba, si este repudio a la Tierra, que ella decía es la madre de todas las criaturas vivientes, era el corolario del proceso de secularización que implicó el desvío de un Dios que era el padre de los hombres en el cielo. Ella dice, primero fue el parricidio, matamos al Padre Dios,
ahora matricidio, matamos a la madre tierra. Por fin los humanos se convierten en adultos libres sin tutela ni anclaje. Sobre todo Arendt veía en esta búsqueda de superar la cárcel de lo terrenal la expresión de una rebelión contra la existencia humana como se nos ha dado, visible también en la búsqueda por volverse inmortales, superar, decía ella en 1958, la barrera de los 100 años de vida, que hoy parece más posible que antes. Un sentirse habitantes del universo, no ya de la Tierra, y ella consideraba esto como una huida de la Tierra al universo y, el segundo punto que me interesa, una huida del mundo hacia el yo. Este mundo para ella nació con las primeras explosiones atómicas, es decir, con la demostración de que los humanos somos capaces de destruir toda la vida orgánica en la Tierra. No habría que dejar de pensar en la relación entre estas imágenes del mundo y la guerra, por supuesto. Emanciparse de la fuerza física de la gravedad implicaba también desapegarse de las demandas existenciales que plantea la vida en el planeta. No es casual que Arendt ligara, un poco después, esta ambición a la de los totalitarismos, que también quieren hacer un mundo totalmente nuevo, distinto al que existe, sin escrúpulos ni responsabilidad ética por aquello que se destruye. Salir al espacio era para Arendt perder piso, perder terrenalidad, mundanalidad, podemos decir. Y eso implicaba para ella un empobrecimiento, un descuido del mundo, del hacer mundo. Ella ahí inventa una palabra en inglés que es el worldling, ¿no? Hacer mundo, mundanear, muy difícil pero yo creo que este hacer mundo precisamente es uno de los puntos más interesantes que propone. Hay que notar que 1950 es la década en la que un grupo importante de científicos fecha la gran aceleración, es decir, el momento en que la huella de carbono que producimos los humanos empieza a cambiar los sedimentos terrestres y más en general como el momento en que se acelera el antropoceno, esta era en la que los humanos nos hemos convertido en una fuerza de orden geológico que transformamos la atmósfera, la composición de los suelos, las aguas, la biodiversidad en una escala similar a otras grandes transformaciones planetarias. La siguiente, por favor. El segundo texto es un texto más raro, más extraño, de otro conocido intelectual, Marshall McLuhan, el que hablaba mucho de los medios, teórico de los medios, que propuso una lectura muy distinta a la salida del espacio, podría decirse que un poco más esperanzada. Este artículo que publicó en 1974 tiene un título extrañísimo, que es En el momento Sputnik, el planeta se convirtió en un teatro global en el que no hay espectadores, sino actores. McLuhan apuntó que Sputnik creó un nuevo ambiente para el planeta, porque por primera vez un contenedor, un artefacto hecho por los humanos, podía encerrar el mundo natural, superarlo. Para él en ese momento se terminó la naturaleza, lo dice así, y empezó la ecología, porque el planeta adquiere el estatus de una obra de arte, la canica azul, la bolita azul. La propia Tierra, dice él, se convirtió en una nave espacial. Cualquier similitud con la Guerra de las Galaxias no es mera coincidencia. Y en esa nave terrenal, él dice, bueno, los humanos ya nos vamos al espacio, la Tierra es una nave espacial, ya nos despegamos de esta terrenalidad. Dice, ya no hay pasajeros, sino que todos somos miembros de la tripulación, no hay espectadores, sino actores. Para aquellos lectores atentos, el libro de Pulgarcita de Michel Serres tiene esta misma frase, ¿no? Ya no hay espectadores, sino actores, ¿no? Con la cultura digital, McLuhan está hablando ahí de ese momento de despegue de este conjunto espacial, cibernético, ¿no? Industrialización a full, ¿no? Mito del desarrollo. McLuhan, para él hay que conquistar la conquista espacial también con la historia de los medios, con las formas de inscripción de la cultura, y ahí quiero llamar la atención sobre esa imagen que ilustra su artículo. Me hizo acordar también a la magia de la que habla Martí, porque es una imagen de fines del siglo XIX, de un mago del siglo XIX, que prometía levitar, ¿no? El viaje en el espacio y el espectáculo del viaje, podríamos decir, ¿no? Algo que es bien esta aspiración, podemos decir, de la modernidad y en un punto también de esa gran arrogancia humana, ¿no? McLuhan decía que así como la imprenta produjo un primer distanciamiento del mundo y trajo la era de los viajes y los descubrimientos, la ambición de los programas enciclopédicos de conocimiento, la televisión, y aquí la siguiente por favor, también cambió las cosas en relación a la imprenta, y aquí fíjense, estas son imágenes del alunizaje y la gente viendo la llegada a la luna desde la sala de su casa, del living de su casa, muy cómodamente. Y esta idea, bueno, de la intimidad en el hogar y lo íntimo a la pantalla, ¿no?
Dice McLuhan que la televisión inauguró otra época de viajes, no hacia afuera, sino hacia adentro. Y ahí cito, ya que nada en la Tierra está tan lejos cuando se puede viajar a la velocidad de la luz, los humanos prefieren el viaje prefieren el viaje interior al exterior, el paisaje interno al externo. La siguiente, por favor. Ese viaje interior se ve también en esta otra imagen, y acá estoy, me enganché con las imágenes del espacio, pero hay relaciones muy interesantes para pensar en estas imágenes del mundo, ¿no? Y esta imagen se plantea como emblema de nuestra época, la del siglo XXI, que es la del primer astronauta japonés en salir al espacio, Aki Hoshide. Un crítico visual que se llama Nick Mirzoeff describe esta imagen así. Dice, ignorando el espectáculo de la Tierra, el espacio y la Luna, Hoshide se apuntó a sí mismo con la cámara, creando la máxima expresión del selfie. Irónicamente, cualquier rastro de su aspecto o personalidad desaparece en esta imagen, mientras su visera reflectante solo nos muestra lo que él está mirando, la Estación Espacial Internacional y debajo de ella la Tierra. Allí donde la canica azul, o el Earthrise, como el de sale la Tierra, como mostraba antes, nos mostraba algo de afuera del mundo, Hoshide solo quiere que lo veamos a él. Pero este astronauta es invisible e incognoscible. Mirzoeff muestra también esta imagen de al lado, la canica azul de 2012, una imagen, y fíjense la siguiente, por favor, la comparación, esta imagen la propone Mirzoeff, la comparación de la imagen icónica de la Tierra de 1972, una imagen todavía borrosa, llena de nubes, en el medio está África, a esta imagen perfecta, bella, entre comillas, una imagen que no existe, es una imagen compuesta digitalmente por miles de imágenes que se han sacado de distintos satélites y está hecha para consumir esa mejor imagen de la Tierra, aunque esta imagen no existe, podemos decir. Como nota al costado, la siguiente, por favor, pero para traer también algo del espíritu crítico de Arendt, Mariela, la que sigue. Me parece que vale la pena ahí mirar, ¿nos quedamos? Ahí va. Esta otra imagen de la Tierra, que la produce la Agencia Espacial Europea, que muestra la cantidad de satélites que hay hoy alrededor de la Tierra, ¿no? Esta imagen de la Tierra cubierta o revestida de artefactos humanos que son los que sostienen incluso esta comunicación que estamos teniendo, está pasando por un satélite. Actualmente hay 3.372 satélites orbitando la Tierra, los últimos lanzados por empresas privadas como Amazon o SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, que además es dueño de Starlink, el que tiene la mayoría de estos satélites. Y yo dije la cifra de 3.300, él ya pidió permiso para subir en los próximos años 12.000 satélites, o sea, si esto nos parece contaminado, vamos a por lo menos 4 veces más, y tiene en la idea, tiene en la cabeza tener 40.000 satélites, ¿no? en el aire. Esta no es una imagen que veamos con mucha frecuencia, pero me parece que habla de las infraestructuras que hacen posible la vida que tenemos, también del costo que tiene para el planeta y para el cosmos esta vida que tenemos, y de la necesidad de proteger a la Tierra, al mundo de ese capitalismo voraz. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la escuela y con el mundo de la escuela? Se pueden estar preguntando. Yo creo que la escuela ha sido, y acá la siguiente por favor, uno de los espacios privilegiados para la formación de una imagen del mundo a través de los mapas, los globos terráqueos, los decires, como decía Jorge, más cerca de nosotros, pinturas, fotos, videos en las pantallas. Esta es una imagen hermosa de 1930 del Archivo General de la Nación que muestra una didáctica que pensaba que el espacio y particularmente la nación, en este caso, y Sudamérica, tenían que hacerse cuerpo, tenían que pasar por la mano y por la vista y convocar a un colectivo. Esta era una construcción colectiva. Podríamos decir que la opción mayoritaria, podemos verle problemas a esto, pero sin embargo es una opción más interesante que muchas otras, ¿no? Formas en que se hacía presente el mundo en la escuela. La mayoría iba por el lado de imágenes hechas, una cartografía controlada por el Instituto Geográfico Militar, en el caso argentino, revelando de nuevo esa imbricación entre mundo, espacio, control, conquista, que estaba en los atlas de Mercator ya en el siglo XVI. Lo que quiero decir con esto es que la escuela no es solamente cuestión de no olvidar el mundo, sino también de abrir la idea del mundo, como proponía Jorge, pensar qué mundo se trae al encuentro, qué proyectos se presentan en esa representación o en esa descripción del mundo, a qué se nos invita, cómo, en qué condición se nos convoca
¿Qué común organiza? Sigo con este tejido de imágenes del mundo y conecto la imagen del astronauta japonés, la selfie, con la siguiente imagen, Mariela, si estás por ahí, que hizo un alumno portugués en un curso que dimos en el 2018 y él hizo un dibujo sobre el perfil del alumno del siglo XXI. Y fíjense, ya antes de la pandemia, para este estudiante el mundo se restringía a su habitación. Y yo pensaba ahí tanto pelear por un cuarto propio como pedía Virginia Woolf, y al final, en el mejor de los casos, es todo lo que alcanzamos, ¿no? Un cuarto propio. En este cuarto la ventana ya no existe, en su reemplazo vienen los espejos o las pantallas, que es más o menos lo mismo. Como decía McLuhan, lo que importa es el viaje interior, la proyección en el espejo de saco y corbata, seguramente la imagen de éxito que este chico imagina, o quizás la imagen del aburrimiento y muy de las clases medias urbanas del siglo XXI, un globo terráqueo, ¿no? Si se fijan, ahí hay todavía un globo terráqueo, quizás regalo de una abuela que quiere un sueño cosmopolita, y me puse también a delirar, quizás testimonio de que todavía esos sueños de conquista y de tener el mundo en la palma de la mano no se han agotado y andan buscando, como Elon Musk, nuevos espacios. Hay otros dibujos infantiles para asociar a esta serie, dibujos que traen otras imágenes del mundo y producidos en este caso en el marco de la pandemia. La siguiente, por favor. Y estos vienen de una investigación que hicimos, que estamos haciendo acá en México, sobre experiencias escolares en la pandemia. Les pedimos a los chicos, y especialmente a un grupo de adolescentes de una escuela secundaria rural en la Sierra de Guerrero, al sur de México, que dibujaran el espacio en el que estuvieron trabajando. Selene, de 15 años, bosquejó su cuarto con más pantallas de las que imaginábamos para un contexto de pobreza. La habitación se vuelve una especie de espacio multifunción en un mundo 24/7 en el cual la productividad amenaza con colonizar todos los espacios, incluyendo la cama. Acá hay un dato interesante: ya antes de la pandemia, el Wall Street Journal, un famoso periódico norteamericano, reportó en 2012 que el 80% de los jóvenes profesionales en Nueva York trabajaba desde la cama, ¿no? La cama es ya un espacio de trabajo, y esta idea de, bueno, yo creo que en la pandemia todos hemos experimentado esto, pero esta era una tendencia que preexistía. El dibujo de Belio, que aparece, por lo menos para mí, a mi derecha, de 14 años, es el único que dibujó una ventana. Y se puso a sí mismo escribiendo en el umbral mientras mira un árbol, un grupo de casas, un camino. Ahí sí hay una idea de escuela como ventana al mundo. Pero sobre todo, la siguiente, por favor, los chicos respondieron a la pregunta de dónde tomaron sus clases con una frase muy escueta: en el celular, ¿no? El celular reorganiza el espacio social, el celular se convierte en el mundo y define una nueva forma de urbanización, la arquitectura de cómo vivimos. Es una nueva especie de espacio, una configuración que promueve encuentros y desencuentros, que provee lenguajes y ritmos para que nos encontremos. El celular reemplazará al cuarto propio, se convertirá en el cuarto ambulante, nómada, ubicuo. No puedes deshacerte de mí, dice un celular en el diagrama de una docente argentina sobre cómo fue su trabajo en la pandemia. Otra docente dibuja un celular en el centro de una disputa familiar por el uso del aparato. Mucho bla, 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 palabras sin sentido. No importa lo que decimos, sino estar ahí en la pantalla. Podemos volver con estas imágenes a la condición humana de Arendt, y ahí la siguiente, por favor, que insiste en que el mundo, si quiere ser mundo, no se agota en un individuo. ¿Será que el celular hace mundo? ¿Puede hacer mundo? ¿Qué mundo organiza esta especie de espacio, estas mini pantallas? Cito a Arendt: el mundo común es algo que nos adentramos, es algo en lo que nos adentramos al nacer y dejamos al morir. Trasciende a nuestro tiempo vital, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Estaba allí antes de que llegáramos y sobrevivirá a nuestra breve estancia. En relación con esta idea dice también 3 cuestiones importantes. Ese mundo en común tiene que ser público, esto es, no pensarse para una sola generación y planearlo solo para los vivos, sino que tiene que superar el tiempo vital de los hombres mortales. La perdurabilidad, lo intergeneracional, es un rasgo central de esa noción de mundo común. Segunda idea importante, en mi lectura, por supuesto: cuando los humanos se encierran en la subjetividad de su propia experiencia singular, el mundo de la selfie, podríamos decir, dejan de ver y oír a los demás, de ser vistos y oídos por ellos. Y para Arendt este es el fin del mundo, porque se ve todo bajo un solo aspecto y se le permite presentarse solo bajo una única perspectiva.
La realidad mundana o del mundo aparece solo en la pluralidad, en la diversidad. Tercera idea relevante, el mundo común solo puede sobrevivir al paso de las generaciones en la medida en que aparezca en público, pero lo público necesita también de lo íntimo o lo privado. Si la vida se da solamente en presencia de otros, a la vista de otros, para ser vista por otros, se hace superficial, ¿no? Estoy citando textualmente. Nota, en ese momento no existía Instagram, pero podríamos decir que lo estaba avisorando. Y pierde la cualidad de surgir a la vista desde algún lugar más oscuro, que ha de permanecer oculto para no perder su profundidad. Ella dice, hay muchas cosas que no pueden soportar la implacable, brillante luz de la constante presencia de otros en la esfera pública. Arendt parece decir, cuando en el mundo hay mucha luz, hace falta sombra. Cuando hay mucha sombra, traigamos luz. La siguiente, por favor. El aula abierta, transparente, hipervisible, sin sombras, con la cuarta pared de la cámara que transmite en directo, parece no ayudar a esta idea de un mundo común, un espacio público donde tiene que haber también algo de oscuridad. O como dice una socióloga francesa muy interesante, Anne Barrère, ella dice, el aula, para ser aula, tiene que tener puertas entornadas, puertas entreabiertas, para generar intimidad, confianza, pero también lo abierto para no ceder a lo familiar y para construir lo público y lo común, no olvidarse del mundo. Vuelvo a Arendt, el mundo, si es mundo, tiene el poder de agrupar, relacionar y separar, acerca, pero también distancia, y así evita, dice ella, que nos caigamos unos sobre otros, ¿no? Tiene una idea de mesa como aquello que es la distancia perfecta. Trabajamos juntos, pero no nos caemos unos sobre otros. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo pensar el mundo de otra manera en la educación? ¿Cómo no olvidar el mundo cuando parece que el propio mundo se va olvidando de cómo hacer o ser mundo, cuando los sueños de una vida mejor parecen huir hacia adentro o bien hacia Marte? Propongo dos ejemplos que para mí dan un poco más de esperanza y en los dos casos tienen que ver con experiencias colectivas que están pensando al mundo como planeta, ya no en la escala de lo astronómico que desprecia lo humano, sino con aquella que recoloca a lo humano en convivencia con otras formas de vida, que se reconoce interdependiente, frágil, precaria, tan única y tan valiosa como otras especies. Los dos ejemplos se preocupan por desarrollar prácticas textuales, formas de inscripción y representación del mundo, que den cuenta de la alteridad y que abandonen al mismo tiempo una pretensión colonizadora como los mapas o los globos terráqueos, ¿no? Tener el mundo en la mano, no. Pero entonces, ¿qué mundo? ¿Cómo hablamos del mundo? ¿Cómo decimos el mundo? ¿Cómo dibujamos el mundo? Para mí esa posibilidad de trabajar sobre los lenguajes nutre lo común, esa conversación intergeneracional de la que habla Arendt, y también ofrece la posibilidad de construir autonomía en la producción de sentidos, porque es a través del lenguaje que podemos inscribirnos y escribir otra cosa también, ¿no? La siguiente, por favor. El primero de los trabajos que para mí son muy interesantes es el que está haciendo la antropóloga Anna Tsing y otras colegas, que hablan de las artes del vivir en un planeta dañado, que involucran múltiples formas de conocimiento que estén atentas, dicen ellas, a las redes de historia y cuerpos de las cuales emerge toda la vida, incluyendo la vida humana. Tsing tiene un proyecto en el cual invita artistas, intelectuales, científicos a producir narraciones diversas que nutran esa vida en común. Las narraciones pueden ser escritos, pueden ser teatrales, pueden ser cinemáticas, pueden ser matemáticas, pueden ser científicas, bioquímicas, y desarrollan el arte de atender al mundo, de escuchar al mundo, ¿no? Y ella dice, hay que bajar el ritmo para escuchar al mundo empírica e imaginariamente, ¿no? Ella también hace referencia a un hacer mundo, que para ella es un hacer junto en un mundo hecho de interdependencias y conexiones. Del planteo de Tsing se sugiere una formación que opera a través de múltiples prácticas de conocimiento y combina las ciencias con las artes y el activismo, ¿no? Un poco volvemos a lo de estudio, trabajo, activismo que decía Jorge, ¿no? Entre los verbos que yo fui recogiendo de su pedagogía, porque habla de una pedagogía, están mirar y escribir, narrar, escuchar, respirar con otros, ¿no? Atender, apreciar, admirar, ¿no? Y traen a una escritora de ciencia ficción muy interesante, Ursula K. Le Guin, y ella dice, para usar bien el mundo, para dejar de desperdiciarlo y desperdiciar nuestro tiempo en él, necesitamos reaprender nuestro estar en él, ¿no? Este aprendizaje es un aprendizaje de una solidaridad con otras criaturas, un caminar por el mundo a ras del suelo, atendiendo a esa multiplicidad, ¿no? La siguiente, por favor.
Un segundo ejemplo que también viene de un conjunto de científicos, artistas e intelectuales, están vinculados al sociólogo francés Bruno Latour, que están indagando sobre otras cartografías para pensar el mundo planeta, para aterrizar, dicen ellos, en el mundo planeta. Este equipo trabaja en lo que ellos llaman la zona crítica, aquella zona en la que los humanos vivimos, de la que vivimos y que hoy irrumpe en nuestras vidas con la crisis ecológica. Dicen que prefieren la noción de zona para superar los límites de la visión cartográfica del planeta que se discutió en las imágenes anteriores. La zona no tiene un estatuto definido, sino incierto, y permite hablar de la atmósfera, de las capas geológicas. Imaginan un diálogo inicial que está por ahí abajo en la portada del libro, como si hablaran del espacio a una torre de control terrestre. Entonces, ¿querés que yo aterrice en la Tierra? ¿Por qué? Porque estás colgando en la mitad del aire, a punto de estrellarte. ¿Cómo están las cosas allá abajo? Bastante tensas, le responden de la torre de control terrestre. ¿Una zona de guerra? Tibio, una zona crítica, con una profundidad de pocos kilómetros donde todo pasa. ¿Es habitable? Depende de la ciencia que elijas. ¿Voy a poder sobrevivir ahí abajo? Depende de la política que hagas, ¿no? A mí esta idea, bueno, aterrizar en la Tierra, depende de cómo la conozcamos, depende de la política que hagamos, me parece súper interesante. Y este es un grupo de activistas ecológicos, reitero, científicos, artistas, poetas, ¿no? muy historiadores. Dicen, bueno, lo común no es solamente la sociedad humana, sino la vida de y con otros seres, y eso involucra la necesidad de cuidar formas de vida complejas en el planeta y la dignidad de esas vidas ante la amenaza de cambios drásticos que estamos viviendo ahora. La siguiente, por favor. Lo común aparece, dice, como el espacio de acción para trazar otros mapas que son transnacionales, más allá de las fronteras del Estado-Nación, y también transespecies o transespacios. Son nuevas cartografías, fíjense, ¿no? Si leen en inglés, bueno, esta idea de que ahí hay un bosquejo del suelo terrestre, pero hay que mirar hacia abajo, hay que irse hacia arriba, porque esa es la zona crítica en la que hoy tenemos que movernos, ¿no? Dice, hay que armar nuevas cartografías que superen esta idea del paradigma modernizador, que organicen otros modos de vida en el planeta, que miren desde el suelo hacia arriba, desde adentro y no desde afuera, que en vez de ubicarse en un punto de vista, intenten organizar un punto de vida, ¿no? Esta idea de, bueno, cambiemos el punto de vista para un punto de vida, que preste atención a los paisajes vivos, a las fronteras cambiantes y los recursos e infraestructuras poco visibles. Esos mapas dicen que el mundo no está contenido en estos intentos de calcularlo, objetivarlo, predecirlo o controlarlo. Más bien tenemos que desarrollar, como dice Tsing, modos de abordarlo, de mirarlo, de atenderlo, de estudiarlo, que abran estas maneras de esperar, de escuchar, de respirar, atender el tiempo, atender a los movimientos mientras actuamos, ¿no? Bueno, y esta idea de nuevo, necesitamos ahí nuevos mapas. La siguiente, por favor. Entonces, aterrizar en el mundo planeta, mirarlo desde abajo y desde adentro, prestar atención. Esta es una foto del libro Presente, Retratos de la Educación Argentina del 2015, un hermoso libro de imágenes que proponen otras cartografías de la escuela. Me gustó poder recuperarla. Esa idea de, bueno, una educación, una escuela que presta atención, que confía y critica, que habla y escucha, que atiende y decide, que camina, que mapea, que escribe, que dibuja, ¿no? Esas ideas de estos dos colectivos de científicos, artistas e intelectuales para mí ayudan a pensar qué puede aportar la escuela a este mundo en común. Por supuesto que las escuelas existentes se conviertan en escuelas para el mundo común depende de que algunas de las cuestiones sean más importantes en el currículum y en las pedagogías, ¿no? Para no olvidar el mundo, tenemos que colocar en el centro de la escuela la idea del mundo. Y como dije antes, debatir qué mundo se trae al encuentro, qué proyectos presenta esa representación o esa inscripción del mundo, en qué condición nos convoca, qué común organiza. No parece fácil hacer mundo, ser mundo, cuando el propio mundo se disgrega, se homogeneiza, se niega, se vuelve hacia adentro o huye hacia afuera. La siguiente, por favor. Pero la escuela puede ser un lugar importante para hacer el mundo cuando opera como espacio otro, con esa idea mascheleniana y larrosiana que tanto nos han dicho de la escuela como escolé, como tiempo libre, pero mediado, en medio, suspendido de lo cotidiano, que enseña a atender, a ser sensibles, que ayuda a animarse a merodear por lo ajeno, por lo de otros y lo de todos, para volver la reflexión sobre sí con otras herramientas, para sostener esas conversaciones intergeneracionales en torno a la práctica de saber
y tratar de aprender a vivir en este planeta dañado, como lo llama Anat Singh. Bueno, muchas gracias. No, te preguntaba, Alejandra, que si puedo abrir una cuestión en relación a lo que... Claro, por supuesto. No, sobre esa cuestión de la distancia y el dominio, ¿no? La manera como has empezado diciendo de lo de tener el mundo en las manos es tanto arrogancia como humildad, ¿no? A mí me da la impresión de lo que para que algo se constituya en mundo y en mundo común y por tanto se pueda poner en público, hay que establecer una distancia y hay que materializar la cosa. O sea, tú has hablado de corporizar, ¿no? Por tanto, la imagen aquella tan bonita de las niñas dibujando en el suelo el mapa de Argentina y la de las nuevas cartografías de la Tour, digamos. Muy bien, pues nada, que ha habido un cortecito en la conexión, pero la cuestión era, yo creo que es muy sencilla, lo que pasa es que he sido muy torpe en su enunciación, pero tiene que ver con ese doble movimiento de distancia y de aproximación. Para tomar distancia hace falta la materialización de algo, o sea, una fotografía, un dibujo, da igual, una cartografía alternativa o lo que sea. Y luego la cuestión es de qué formas interesantes nos separamos y de qué formas interesantes nos acercamos. Pero eso de la Tierra y el mundo me pareció interesante. Sí, de hecho hay mucha discusión en estos grupos sobre la perspectiva arendtiana y bueno, en general tanto Heidegger como Arendt desconfiaban de esta parte biológica, ¿no?, de la Tierra y más bien se iban por el lado del mundo, ¿no?, de defender el mundo de la Tierra incluso. Y ahí la perspectiva ecológica actual es, bueno, cómo volver a pensar el mundo como Tierra, como planeta también incluso, porque el planeta es esta escala astronómica ya no humana, inhumana o ahumana. Y ahí también hay una discusión para mí muy, muy interesante en este momento en la filosofía, en la ciencia, etcétera, bueno, la necesidad del planeta como una categoría humanista, ¿no? Y volver a pensar en esto que para mí es bastante afortunado, diría, de esta zona crítica y bueno, ¿qué hacemos, no? Y qué activismo hay, ¿no?, respecto a nuestra vida en la Tierra y reconocernos como sujetos terrenales también, ¿no? Entonces vos decías, bueno, aterrizar y mundanizar, ¿no? Quizás por ahí pensar esto, una escuela para el aterrizaje, ¿no? Para volver a ser pie, para volver a estar de pie, y al mismo tiempo también pensaba, bueno, esto de, no es que uno diga ahí no a los sueños, ¿no? Y no a la distancia, y no a la imaginación de otro mundo. No se trata de eso, ¿no? Sino más bien quizás al revés. Para tener la imaginación de otro mundo hay que y no huir quizás, ¿no? Ese me parece que el punto que para mí esa conexión también, la selfie con Elon Musk, ¿no? Bueno, este viaje, esa huida al yo y esa huida al afuera, al exterior, me parece que hoy la tenemos muchísimo más evidente, ¿no?, en estos desarrollos recientes. ¿Y no te parece que hay algo también de lo del cómo está hecho? O sea, la conciencia del carácter artificial. Es decir, desde el punto de vista freiriano clásico, digamos, ser capaz, a través de la alfabetización y de las técnicas de Freire que todos conocemos, de las codificaciones, las descodificaciones y todo eso, ¿no? Ser capaz de tomar distancia del mundo y de las palabras que lo dicen, o tú dirías de las imágenes que lo muestran, es también hacerse consciente de su arbitrariedad, es decir, de que podrían ser mostradas de otra manera y dichas de otra manera. Es decir, que el orden del mundo no es necesario, es arbitrario, es un artefacto humano y por tanto podemos cambiarlo. De ahí la posibilidad crítica de la pedagogía freiriana, ¿no? Entonces a mí me parece que eso en la escuela yo creo que hay dos cuestiones centrales. Una es lo de lo público, lo de lo no selfie, ¿no?, digamos, lo del mundo en medio, ¿no?, lo del mundo en público, ¿no?, y por lo tanto dialogado desde perspectivas distintas, puesto en medio, ¿no? Y luego esa cuestión de la conciencia de su artificio, sí, de que podía ser de otra manera. Las cosas se podrían decir de otro modo, se podían hacer de otro modo, se podrían mapear de otro modo. La conciencia de su artificio, ¿no? Yo creo que eso es
Eso sí que lo da la escuela, esa conciencia de que todo está fabricado, por tanto podemos hablar de otra manera de las cosas, ¿no? Y siguen siendo las cosas, pero podemos hablar de ellas de otra manera, ¿no? Bueno, no sé si hay por allí preguntas del chat, comentarios. Acá nos cuentan que nos están siguiendo desde 40 localidades de la provincia. Sí, Alejandra, tenemos algunos comentarios y también algunas preguntas. Bueno, esto nos están siguiendo desde muchísimos lugares, desde otras provincias también. Por ahí, para tomar algo respecto de lo que ponen los docentes en el chat, bueno, aparecieron algunas cuestiones respecto del conocimiento del mundo y también del conocimiento que tiene más de 12.000 años, digamos, de las comunidades antiguas y originarias, en relación a lo que junto a Arendt decía una de las colegas. Acá hay un comentario respecto del punto, que es hacer comunidad, de construir la idea de individuo y esa dicotomía tan liberal entre lo privado y lo público. Y también algunas cuestiones que tienen que ver con la presencia de los medios tecnológicos, el celular y los malos entendidos, digamos, hay una serie de comentarios que tienen que ver justamente con los saberes y con los conocimientos del mundo y con las mediaciones de ese conocimiento del mundo y con las condiciones de desigualdad. Así que eso serían algunas de las muchas preguntas que tenemos en el chat. Y más que preguntas, por ahí comentarios, ¿no? Y una de las preguntas así como en pensamiento que trae María Laura Rubini es: ¿a qué nos invita la escuela hoy? ¿Qué mundo invita a conocer hoy la escuela? Que a mí me da la sensación, por el vocabulario, por eso una de las cosas que yo he querido, no sé, con el texto de Martí, poner un poco a juego la oreja lingüística nuestra, ¿no? De por qué ese texto es a la vez tan próximo y tan lejano. A mí me parece pero es una manía mía, o sea, que el predominio de lo psicológico y de lo económico hace que el mundo esté desapareciendo. Y el mundo no como lista de contenidos, no es el viejo asunto de la selección de contenidos y del exceso de contenidos y no sé qué, sino que la cosa es que haya cosa, digamos, o sea, ¿dónde está la cosa? Nosotros recibimos hace poquito, me imagino que tú, Inés, lo recibirías también, el texto de Marceline sobre el experimento que ha hecho este año con la universidad vacía, ¿no? Y ahí la materialidad de la universidad aparece como una serie de artefactos justamente para montar y desmontar mundos, para fabricar el objeto de estudio, en definitiva, ¿no? Y él lo dice alguna vez, dice, ¿no? Nosotros hemos visto la arquitectura de la universidad. Yo pensé un poco qué hubiera pasado si hubiéramos hecho eso con las escuelas primarias, no vacías, ir a verlas, qué tipo de disposiciones arquitectónicas tenían. Y él dice, bueno, eso muestra que la universidad no es ni una plataforma de aprendizaje, ni es un lugar de encuentro, ni es un lugar seguro emocionalmente para sujetos vulnerables. Lo cual no quiere decir que no sea un lugar de encuentro, que no sea un lugar de aprendizaje y que no sea un lugar seguro para sujetos vulnerables, ¿eh? Pero lo que a él le mostraban los artefactos era que era un montón de dispositivos hechos para montar y desmontar mundos, ¿no? Para hacer mapas, ¿no? Y a mí me parece, no sé si tenéis la misma sensación, pero yo creo que en la retórica pedagógica pandémica ha predominado lo emocional, lo psicológico y lo que no está mal, o sea, no digo que esté mal, pero que ha predominado todo lo que tiene que ver. Yo me preguntaba siempre, bueno, ya, pero ¿dónde está la cosa? Digamos, ¿no? Y sobre todo las formas de relación con la cosa. Entonces, pensar las pantallas, lo digital y tal, pero desde la cosa, desde el mundo, de ahí lo de no olvidar el mundo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Ahí pensaba dos cosas. La primera me la olvidé, ya me voy a acordar, pensando en no olvidar al mundo. Pero porque me quedé con algo que decías. Pero por un lado, en la cuestión yo propuse una serie de imágenes y un recorrido por algunos textos
como dice Jorge, hay muchos otros, ¿no? Y esto, nada, es una selección arbitraria, por supuesto, y es una selección que tiene que ver con algunas lecturas y discusiones. Alguien, por lo que decía Marga, bueno, está la reflexión sobre las epistemologías de los grupos originarios, una relación obviamente muy distinta con la tierra, ¿no? con otras especies, con otras criaturas, en muchos casos mucho más humildad. No en todos necesariamente, diría. También me parece ahí que no hay que caer en una romantización de porque no eran occidentales, estaba todo bárbaro, sino que muchas veces también había visiones antropomórficas de la naturaleza. Y sobre todo, diría yo, y ahí sigo mucho a un antropólogo brasileño, que me parece interesantísimo, que es Eduardo Viveiros de Castro. Me parece que realmente tiene una propuesta muy sugerente y muy creativa para pensar el diálogo entre epistemologías y pensar los proyectos políticos. Y él dice, bueno, hay que tener cuidado con traer la perspectiva de los grupos originarios como plataforma política para Occidente, porque al final ahí seguimos estableciendo al mundo occidental como el punto de vista normativo con el que miramos otras experiencias. Entonces, yo creo que sí, que hay que aprender, hay que leer, hay que escuchar, bueno, y yo vengo hace un tiempo leyendo a Viveiros de Castro, me interesa muchísimo el diálogo que se publicó él lo publicó, de un diálogo entre un antropólogo francés y un líder indígena brasileño que es precioso, y bueno, que es esta reflexión sobre cómo nombramos las cosas, cómo las pensamos, cómo pensamos el mundo, la tierra, ¿no? Cómo pensamos la causalidad o no. Bueno, nada, hay que estudiarlo, ¿no? Yo creo que hay que estudiarlo y estaría muy bien que esto entre a la escuela, pero de nuevo me parece que este alerta que pone Viveiros de Castro, ojo con que no sea esta plataforma política de Occidente para decir, bueno, acá tengo la alternativa a los problemas, ¿no? Más bien, bueno, en este diálogo, en esta constitución, y yo creo que, bueno, esto somos también, digo, no sé, yo vivo en México, la cuestión del indigenismo aquí fue un proyecto de las élites, en primer lugar, ¿no? Y los grupos indígenas han luchado muchísimo contra esa visión de lo indígena, ¿no? Entonces creo que sí hay que ir ahí estudiando, escuchando de nuevo, con esta misma idea, ¿no? Bueno, atender, escuchar, respirar juntos, caminar, ¿no? Cartografiar de otra manera, criticar y confiar, ¿no? No sé, iría más por esos lados. Pensaba también en lo del malentendido de los celulares, no sé por dónde vino el comentario, después lo leeré, pero también creo que una reacción que, bueno, yo hago también unas afirmaciones muy taxativas, ¿no? Pero, y suelen generar reacciones tipo de, bueno, no, pero yo lo uso distinto, ¿no? Pero tiene todas estas cosas positivas, no te olvides. Y no es que me olvido de eso, pero de nuevo yo diría ahí, como decía Arendt, cuando hay mucha luz hay que traer un poco de oscuridad. Y la verdad que ese discurso de las promesas de las tecnologías, del mundo feliz, que cada vez me parece un mundo más distópico, hay que mostrar que tiene partes oscuras, y tiene partes enormemente oscuras, ¿no? Y hablando pensando en lo que decía Jorge, cuando encontré esta imagen del planeta con los satélites, me pareció fantástica. Y esta es una imagen que no vemos. Y la verdad es que lo que estamos haciendo es crear un montón de basura espacial, marina, ¿no? Por todos lados. Y bueno, no sé, la salida, por supuesto, es bien complicada, pero digo, justo como me enganché con esto, ahora me llegaron por los algoritmos un montón de recomendaciones y hay un estudio que decía, con 4 satélites bien ubicados nos alcanza. Bueno, 4 versus, ¿cuántos quieren? 40.000, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está predominando ahí? ¿Por qué no ponernos a discutir esto también, ¿no? No digo mundo sin celulares, digo, bueno, pensemos qué direcciones toma, de nuevo, qué mundo construye, con qué lenguajes, qué ofrece, a qué invita, cuál es el costo, también, por supuesto, ¿no? Cuando decías lo de la luz, yo pensaba también en qué es lo que brilla hoy en día, ¿no? Porque había un texto de Santiago Alba gracioso, que también tiene que ver con la basura estelar, que decía de cómo los niños de ahora han perdido la experiencia del cielo estrellado. Mira que los seres humanos han aprendido lo que son mirando las estrellas. O sea, la astronomía es la ciencia más antigua quizá que haya. Y bueno, qué sé yo, la ley moral kantiana, el cielo estrellado por encima de mí, qué sé yo, mirando las estrellas, ¿no? Y entonces el Santiago Alba dice, bueno, es que ahora lo que brilla son los escaparates. O sea, la luz es la luz de los escaparates de las pantallas y la mercancía. Por tanto,
las estrellas no están, ¿no? Pero claro, además está, como decía Gonzalo Rojas, ¿no? La basura estelar, digamos. Entonces esa experiencia antigua, ¿no? De mirar las estrellas, que es otra, ¿eh? Es muy distinta de la de mirar el planeta desde fuera. Pero es verdad que el animal humano ha aprendido su propia finitud, digamos, mirando las estrellas. O sea, hemos aprendido un poco lo que somos mirando hacia afuera de nosotros también, ¿no? Si tenemos un minutito más, no sé, Alejandra, tenemos una pregunta muy precisa, así para cada uno. Para Jorge, María Cecilia Lacunza dice, no resulta muy claro, Jorge, con la distinción entre lo psicológico y la cosa. ¿Se trata de una nueva imagen dualista? Y para Inés, Roberto Rosenblum dice, ¿cómo pensar las imágenes desde la escuela del mundo y lo mundano o las imágenes mundanas? Yeah. No lo sé, lo de si es una imagen dualista de cuerpo-alma, de mente y materialidad y así, no lo sé. Pero yo tengo cuando yo digo la cosa, quiero decir, ¿dónde está el asunto? O sea, el otro día, voy a poner un ejemplo un poco tonto. Tuve una conversación un poco idiota con una persona que es la presidenta de una asociación internacional del juego. Tiene una cosa que le llaman Observatorio del Juego Infantil. Y yo le hice la pregunta tonta, o sea, ¿qué observáis? Vosotros tenéis un observatorio, a lo mejor sabéis cosas de cómo los niños juegan que yo no sé. Dice, no, nosotros lo que queremos es que la UNICEF ponga en sus índices de felicidad el cómo los niños juegan. Digo, bueno, vosotros lo que estáis es promocionando una cosa, pero ¿dónde está el asunto? O sea, ¿dónde está el juego? O sea, a mí me gustaría hablar contigo del juego y fue imposible hablar con ella del juego. Solo hablábamos de la UNICEF, de la UNESCO, de los vocabularios, de que ese juego debería ser más importante de lo que es porque no está reconocido y no sé qué y no sé cuántos. En definitiva, un combate por poner mi palabrica en el mundo y decir que es muy importante. Y además, ¿quién va a estar en contra del juego? Claro, nadie va a estar en contra del juego y el juego es muy importante. Ya, es muy importante. Pero dime algo de la cosa. Vamos a hablar del juego, no vamos a hablar de lo importante que es. A eso me refiero yo un poco, que en la conversación que tenemos los seres humanos cada vez hay menos asunto, digamos, ¿no? Vamos a hablar de lo que hay, de algo, ¿no? Lo que en ese texto de la conversación de la mesa de al lado, cuando dice Santiago Alba eso de la pequeñez casi solipsista del mundo en el que se movían sus vidas y sus conversaciones, la frase es bonita, porque ahí quiere decir el mundo es aquello de lo que hablamos. La pequeñez casi solipsista del mundo en el que se movían sus conversaciones. Es muy freiriana también, el mundo es aquello de lo que hablamos. Cuando de algo no hablamos, pues ha desaparecido, ya está, no existe. Entonces a mí me parece que es verdad, o sea, que no, que en las conversaciones no hay cosa. Dice uno, bueno, ¿de qué están hablando? O sea, ¿no? El qué, digamos, el qué, el asunto, el tema. Pensando en la... A mí me gustaba el texto de José Martí porque hace una lista de cosas muy bonita, ¿no? Vamos a enseñarles a los niños estas cosas. Son cosas. Perdón. No. Ahí va. Pero justo, bueno, Roberto, hola, hay tanto tiempo, hace muchos años que no, saludos por allá. ¿Cómo pensar las imágenes de la escuela del mundo y lo mundano o las imágenes mundanas? La respuesta que tengo hoy, pero por ahí hay que seguirla pensando, por supuesto, es que el punto es qué mundo traen las imágenes, ¿no? Quizás es más ese. Bueno, esto, la selfie de Yoshide trae un mundo, el mundo del yo, podemos decir. Por ahí Arendt diría, eso no es un mundo, ¿no? O no es un mundo en común. Pero me parece a mí que trabajar a partir de esa pregunta, esas imágenes que hoy circulan, o como el ejercicio que dijo Jorge, que me pareció buenísimo, bueno, a ver, ¿no? Agarremos lo que está en el medio, las cosas de que está hecho el mundo, y llenémosla, y de qué hablamos, ¿no? Y por ahí, a partir de ahí, empezar a abrir otras imágenes, ¿no? Lo que no vemos, o lo que hace mundo, o cómo hace mundo, cuál es tu mundo, cuál es mi mundo, no sé. Podemos ponernos ahí muy filosóficos, existencialistas, pero me parece que es un ejercicio muy interesante. Yo por eso puse en la presentación, como para mí esas notas que tomé de Arendt, a mí me sirven como pistas, ¿no? Esta idea de una conversación que empezó antes que yo y que va a seguir después que yo.
Y en ese punto hay que tener una cuestión que no sea tan finita, tan efímera, ¿no? Me parece que este es un punto importante también, ¿no? Y lo que yo vengo trabajando de las imágenes es quizás una de las cuestiones más impactantes. En este exceso de imágenes, al final las imágenes se pierden. O sea, no hay ahí memoria colectiva construida, porque son tantas, porque son tan espectaculares, sensacionalistas, etcétera, que ¿con qué me quedo? Bueno, quizás el ejercicio es un poco para mí, como dice Anatzin, bueno, el arte de mirar, ¿no? De atender, de darse cuenta, de detenerse, de bajar el ritmo, detenete en una, trabaja esa, puede ser un mapa, puede ser, yo me enganché con eso, pero creo que podríamos hacer otro recorrido y también puede ser un ejercicio, bueno, a ver cuáles son las imágenes del mundo, ¿no? Y yo creo que ahí es importante igual en la consigna cuidarse. Nosotros, Roberto, no sé si vos estabas en esa época, pero cuando hacíamos pedagogía de las imágenes, y ahí lo conocía Roberto, algunos cursos de formación docente, trabajábamos con algo que era las imágenes poderosas. Y lo que aparecía ahí mucho era el discurso de los medios, ¿no? Y yo ahora un poco autocríticamente digo, bueno, había algo en la consigna que habría que rearticular. No son las imágenes poderosas, ¿no? Sino quizás las imágenes del mundo, a ver qué aparece ahí, ¿no? Y no lo que puntúan los medios, sino la conversación que se arma. Y a partir de ahí abrir sus límites, ¿no? Su visibilidad, sus silencios, y traer nosotros también, como dice Jorge, bueno, a ver, yo les voy a contar de qué está hecho el mundo. Y bueno, yo les voy a contar lo que yo creo de cómo está hecho el mundo. Me encantaría que mañana me digan no, y como me están diciendo ya, no, profesora, no se olvide que esto y esto también es importante. Genial, eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Que nos corrijan, que nos amplíen, que nos sugieran, que nos hagan ver otras cosas, ¿no? Y bueno, y es eso, me parece, de lo que se trata la educación, pero es también ese diálogo de inscripciones, de perspectivas, ¿no? Y capaz, cierro con esto, pero también con los mapas estos medio locos que hacen los laturianos, bueno, esto de puntos de vida, ¿no? Capaz que puede ser, ¿cuáles son puntos de vida? Incluso desde la escuela, puntos de vida en la escuela, y capaz que donde se cuelan las hormigas, y capaz donde la cloaca que no funciona, no sé, habría que armar ahí una cartografía mucho más interesante, ¿no? de las escuelas, con estas ideas. Y luego tú has señalado en las pistas arentianas, tú has señalado una que también da para pensar, no para decir me gusta o no, que es la cuestión de la permanencia, ¿no? O sea, esa cosa de que las cosas para que hagan mundo tienen que tener no solamente una cierta consistencia, sino también una cierta permanencia. Y es verdad que el mundo de lo digital tiene que ver con lo efímero, tiene que ver con la hiperconexión y con lo efímero, ¿no? Entonces, el que la escuela sea capaz de estabilizar algunas cosas, de darles tiempo a algunas cosas, ¿no? Digamos, ¿no? Y por tanto poder contar también su historia, de dónde vienen, a dónde van, ¿no? Dar consistencia, sí sería eso, ¿no? Darle consistencia a algunas cosas. Que no todo sea, pues eso, efímero, inmaterial, papá se pasa de una cosa a otra inmediatamente. Lo de la atención, en definitiva, ¿no? Bueno, pensaba mientras los escuchaba ambos, organizamos una semana de la formación docente intencionalmente que no habla directamente de la formación, de modo directo de la formación docente, sino habla del mundo, habla de lo que la escuela tiene que pensar y hacer con el mundo. Y me parece un gran inicio. Me parece que pusieron grandes cosas sobre la mesa para discutir, para retomar, para pensar desde la escuela y desde la formación docente, que es la tarea que tenemos. La cosa de la que nos ocupamos en la formación docente, porque es de hacer escuela, ¿no? Entonces, para eso tenemos que pensar, me parece, muchas las cosas que ustedes trajeron y que además plantearon de modo tan sugerente, provocativo, provocador. Bueno, un agradecimiento inmenso a ambos por esta preciosa charla que va a dar para verla y escucharla más de una vez.
un agradecimiento a todas y a todos que nos estuvieron siguiendo. Tenemos varios días para seguir conversando. Bueno, yo me quedo pensando un montón, así que les agradezco mucho a Jorge y a Inés que nos acompañan en este tiempo de trabajo, pensar. Muy bien, gracias a ti, ha sido muy agradable. Gracias a vosotros. Muy lindo, muchas gracias.